Muy buenas noches, si fueran tan amables de tomar asiento. El día de hoy nos convoca en este evento una distinguida profesional para tener el gusto de escuchar a la doctora María Blanca Larriba. En este encuentro que habremos de llevar el día de hoy, nos acompaña el presidente de la Asociación Al-Fursan, que junto con el Centro Libanés coordinan e impulsan esta conferencia el día de hoy, el ingeniero Luis García. Nos acompañan dos expresidentes muy queridos y muy destacados de nuestra organización, el licenciado Luis Palacios y el ingeniero Raúl Salinas. Las damas Al-Fursan, dignamente coordinadas, dirigidas por la esposa del ingeniero García, nuestra queridísima amiga ingeniera Teresita Cervantes. Y de manera muy especial destacamos la presencia de la orgullosísima madre de la conferencista, nuestra gran amiga María Larriba. Muy querida en nuestra asociación, muy querida en el Centro Libanés, María, junto con su esposo, al que el día de hoy habremos de extrañarlo, pero alguien tiene que trabajar, María. Así tiene. Vamos a extrañar a nuestro amigo el capitán Manuel Blancas. Tanto María como el capitán Manuel son expertos en el área de aeronáutica. María es la estrella de muchos programas de televisión, seguramente le hemos visto algunos, donde su palabra tiene una gran autoridad en el tema de aeronáutica, particularmente en lo que son los controladores de vuelos, donde María es toda una autoridad. Por eso nos distingue mucho tu presencia, María, y qué bueno que pudiste tú sí estar con nosotros. Un saludo y un abrazo al capitán. El día de hoy vamos a tener el gusto de escuchar a una joven muy talentosa, ampliamente reconocida, no solo en México, sino en ámbitos internacionales. Casualmente, hace 3 días, me están ahorita comentando, acaba de recibir la doctora María Blancas el Premio Nacional de la Juventud que otorga el Ateneo Nacional. De entrada, mi querida doctora, nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Muy bien merecido. La doctora Blancas es una profesional en relaciones internacionales, con 12 años de experiencia en investigación. Estudió su licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, en la Ciudad de México. Tiene una maestría en Seguridad Internacional por la Universidad de Westminster y un doctorado en Estudios de China por el King's College de Londres. Ha trabajado en el sector público en el Servicio Exterior mexicano, rama diplomática y consular, y en embajadas extranjeras en México. En el sector privado se ha desempeñado principalmente como asesora comercial y económica. Su investigación se centra en temas de relaciones internacionales relacionados con sanciones, comercio, política exterior, derechos humanos y seguridad. Su investigación se centra principalmente en la región Asia-Pacífico, en particular la península de Corea, Japón, China, Taiwán y el Tíbet. Actualmente trabaja como investigadora independiente. Bienvenida, mi querida doctora María Blancas. Habremos de escucharte con mucho agrado.
Muy buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, Luis, y a Alfursan por también estar aquí para escucharme. De verdad, se los agradezco muchísimo. Decidimos, cuando estábamos pensando en qué tema hablar, me comentaba Luis Alberto que fuera de un tema que pudiera interesar a todos y agradar a todos. La realidad es que Asia es una región muy compleja, es el continente más grande del mundo, y en este sentido, bueno, decidí hacer una presentación donde pudiera yo platicarles un poco de las regiones más importantes de Asia, aunque sí he de comentarles que no incluí Medio Oriente, porque aquí en nuestra comunidad siempre tenemos muchas conferencias muy interesantes sobre Líbano y sobre Siria, sobre todo lo que es esta región, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, fue que yo decidí comenzar con el centro de Asia. Entonces, el día de hoy mi tía me va a echar la mano como mi manager de presentación. Entonces, en la siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar primero de los aspectos como más relevantes de Asia, ¿no? Como les mencioné, tiene 45 millones de kilómetros cuadrados, por lo mismo tenemos una variedad de climas. Tienen ustedes, por ejemplo, el caso de Mongolia, que en el verano pueden estar a 30 grados y en el invierno a menos 40. Y es lo mismo para la península de Corea, que en el verano puede tener unas temperaturas de 40 grados con humedad y en el invierno se puede uno estar congelando en 20 grados bajo cero. No es el caso, sin embargo, para Japón, que Japón, por ejemplo, por su ubicación geográfica, tiene temperaturas un poquito más cercanas unas a otras. Sin embargo, con lo del cambio climático, pues ya no sabemos qué puede suceder, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Indonesia, están pensando en mover ya la capital de Yakarta, porque Yakarta ya se está inundando. Entonces, estos son unos casos donde nos muestra la diversidad que tenemos en este continente, ¿no? Y dicho lo anterior, desde luego que Asia es el continente donde todas las religiones confluyen. Tenemos católicos, tenemos cristianos, por supuesto que hay protestantes. Increíblemente puede ser que en China haya comunidades de protestantes, aunque no sea abiertamente aceptable el practicar una religión. Y también, por supuesto, tenemos a los budistas, a los hindús, en fin, un abanico de posibilidades y de creencias y de cosmovisiones en este continente. Por lo mismo, la historia y el desarrollo han sido diferenciados, por lo cual todos estos países tienen un perfil económico diferente y distinguible entre todos los demás. Y bueno, claro, Asia desde siglos atrás siempre ha sido una base de interés para las potencias occidentales porque es rica en recursos naturales. En este sentido, por ejemplo, la región del Tíbet es todo un abanico de recursos minerales y recursos que necesita básicamente China para su desarrollo tanto económico como social. Igual es en el caso, por ejemplo, de Pakistán, de Afganistán, de los países del centro de Asia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso brevemente. Por otro lado, es importante mencionar que por la cantidad de diferentes grupos étnicos que hay en Asia, eso también ha sido una fuente de conflicto dentro de los mismos países. Y bueno, ya que estamos hablando de personas, India es el país más poblado del mundo. Anteriormente se creía que era China, pero India ya lo superó. Y esto por el tema de la política de un solo hijo, que como bien recuerdan ustedes, frenó el crecimiento demográfico en China, pero lo frenó a tal nivel que ahora ya hay un problema incluso manifestado por la población masculina de China que no encuentran novia, ¿no? Es un aspecto muy curioso, pero ya es algo que se está estudiando seriamente, entonces ya es una amenaza demográfica. Ahora, muchas de estas fronteras que estamos viendo siguen siendo las mismas desde la época colonial y eso también es fuente de conflicto porque tienen que convivir con personas que se tienen que llevar a fuerzas, aunque no siempre estén de acuerdo, ¿no? Bueno, vamos a ver más. ¿Me ayudas con la siguiente? Gracias. Bueno, vamos a empezar con Asia Central. En primera instancia, deben ustedes de saber que el centro de Asia es estratégico para todos los países que los rodean. ¿Por qué? Porque los TANES, como les llamamos los internacionalistas, porque cuando estamos estudiando esta parte del continente, siempre decimos, es que me tengo que aprender los TANES, ¿no? Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, en fin, todos acaban en TAN. Se distinguen porque muchos de ellos estuvieron siempre dentro de la esfera de influencia de la entonces Unión Soviética. A la fecha, siguen tratando de balancear entre sus intereses y el tener que estar interactuando tanto con Rusia como con China, porque China ahora es su socio principal y son los proveedores de materias primas en China, a saber, minerales, petróleo, gas, entre otras cosas. En este sentido, Kazajstán, de hecho, es una vía por donde pasan varios oleoductos hacia Europa y hacia Rusia, por lo cual Rusia con Kazajstán sí se ha balanceado un poco su política exterior porque en la zona norte de Kazajstán hay una considerable cantidad de población rusa y a raíz de lo de Ucrania, el gobierno de Kazajstán, ¿saben qué es lo que ha hecho?
pues ahora sí que apretar un poquito la llave ahí, ¿no? Diciéndoles, te vas a quedar en Kazajstán, tienes que aprender nuestro idioma, te vas a quedar aquí, tienes que seguir nuestras reglas. Esto a raíz de lo que ha pasado en Ucrania, precisamente, y el gobierno de Kazajstán lo dice, es que nosotros no queremos que nos pase lo mismo que al Donbass, ¿no? Bueno, en este sentido también una de las partes interesantes de esa central es Uzbekistán, porque es un país que ofrece unos paisajes que no nos imaginamos. Entonces, por ello, me gustaría hablarles un poquito de Samarcanda, que es de una de las ciudades más antiguas del mundo, que como país musulmán sigue siendo eminentemente musulmán, pero Samarcanda tiene la particularidad de que le llaman la ciudad azul, precisamente porque toda la arquitectura está hecha de lapislázuli. Entonces, por ello, les voy a enseñar un pequeño video, permítanme tantito. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de una región que es, yo diría, la más compleja de todo Asia, precisamente por la cantidad de grupos étnicos y religiosos que conviven solamente en estos países, ¿no? Entonces hablamos de Bangladesh, país eminentemente musulmán, Bután, país budista, India, predominantemente hinduista, pero donde conviven musulmanes, budistas y hasta zoroastristas, distintas religiones. Pakistán, musulmán, y Nepal, budista. Y por otro lado, también me gustaría agregar que en esta parte de Asia también están las islas Maldivas y Sri Lanka, que bueno, Sri Lanka también es un país que, bueno, hay muchas minorías que están conviviendo en este país, y las Maldivas, increíblemente, es un país musulmán. Y todos hemos visto las imágenes de las Maldivas como destino turístico. Eso ha sido un gran contraste, porque normalmente se asume que estos países son cerrados al turismo, pero las Maldivas en ese sentido ha sido una gran excepción, ¿no? Bueno, ahora, son países con realidades muy diferentes, con todo y que están cerca. Incluso yo diría que esta región es un mundo en sí mismo, porque India a nivel social es sumamente complejo. Es de los países donde todavía prevalece la famosa estructura de las castas, que cuando nosotros escuchamos eso como, no como mexicanos, sino como latinoamericanos, a nosotros nos suena como si fuera de la época de la colonia. Y podríamos decir, bueno, quizá ya en este siglo va cambiando. Sin embargo, en la convivencia todavía hay una cierta división entre las clases, bueno, sí hay que decirlo así, ¿no? Entre las clases en la India. Por ejemplo, el hecho de que cuando las personas nacen con un cierto estatus o en una cierta casta, difícilmente van a poder ascender a un nivel mejor o a una vida mejor. Eso es un aspecto que han intentado cambiarlo, pero por otra parte algo que me parece un gran contraste es que la India es un país que nos ha dado médicos brillantes, ingenieros extremadamente brillantes. Yo tuve la oportunidad de visitar el colisionador de hadrones en Ginebra, y el chico que era nuestra guía era un físico de la India. Entonces, me es impresionante cómo un país que ha producido científicos tan notables aún tiene este tipo de problemas sociales, ¿no? Creo que ahí es un punto que ellos mismos dicen que deben todavía de trabajar. Y hablando de esto, uno de los temas más notables que ha provocado problemas en la India es el tema de Cachemira. Como saben, India antes era un gran monolito. Pakistán, Bangladesh, eran varios países que ahora son independientes. Entonces, aunque se hayan dividido, el tema de Cachemira digamos que es una región cercana a los Himalayas, en donde la población es predominantemente musulmana. Entonces, en la sociedad en la sociedad y en el esquema social que vemos en la India, los musulmanes todavía no son vistos, pues digamos que como personas que sean merecedoras de todos los derechos, pero esto depende de la perspectiva, porque, por ejemplo, ha habido gobiernos que han buscado conciliar con los kashmiris, mientras que ha habido otros que han sido sumamente tajantes, como el gobierno de Narendra Modi, que es de la derecha, pero de la derecha hinduista. Por lo cual, ahora en Cachemira hay muchos conflictos, hay muchos movimientos sociales, y desafortunadamente también ha sido cuna para el terrorismo. Entonces, en este sentido, pues es una zona altamente vigilada y una zona que a veces representa un riesgo para las personas. Ahora, dicho lo anterior, Pakistán es un país musulmán, como sabemos. En la India ellos dicen, bueno, es que todos los musulmanes se fueron a Pakistán, si no quieren estar con nosotros, que vivan en Pakistán. Sin embargo, los kashmiris todavía tienen un poco esta idea de ser independientes. Entonces ellos dicen, pues mira,
Económicamente me conviene estar con la India, pero ahora sí que en el términos de religión e ideología me conviene estar con Pakistán. Sin embargo, esta es una solución que todavía está muy lejos de poder alcanzarse, porque no hay realmente un acuerdo, ¿no? Y pues Pakistán también tiene una serie de grupos étnicos que conviven en el país, por ejemplo los Hazara, que es una minoría chiita, que también viven en algunas zonas de Pakistán, y también desafortunadamente por la cercanía con Afganistán, Pakistán también es presa del terrorismo por parte de los talibanes y otros grupos extremistas. En este sentido, Pakistán ha tenido, ellos mismos le dicen, a veces tenemos días muy buenos y a veces tenemos días muy malos. Por ejemplo, recordemos de ese evento tan terrible en donde un grupo de terroristas masacraron a muchos adolescentes en una secundaria, que era una secundaria relacionada con el ejército. Es importante mencionar que también en Pakistán la mayoría de los gobernantes provienen de los rangos del ejército, por lo cual a veces conciliar no siempre es fácil. Ahora, en el caso de Bangladesh, también es un país predominantemente musulmán, sumamente vulnerable al tema del cambio climático. Últimamente son de los países que se han declarado ya en emergencia por las tormentas. Es también un país donde se ha invertido mucho para el tema de las maquilas y de las fábricas, a veces sí a expensas de la seguridad de la gente. Hubo un caso terrible donde una fábrica se colapsó, donde trabajaban en su mayoría mujeres. Y a partir de entonces, Bangladesh obtuvo la atención de la comunidad internacional, porque a veces nosotros nos podemos comprar una prenda en un precio asequible, pero realmente la gente que hace esas prendas son las personas que viven bajo estas condiciones. Entonces Bangladesh ha obtenido mucho la atención por eso, ¿no? Y bueno, por otro lado, en Bután es un caso muy curioso, porque es un país 100% budista, y alguna vez en una película de Disney pusieron algo de Bután, donde llegan los avioncitos a la mitad de los Himalayas y dice, ¿dónde estoy? ¿Acaso me morí? No, bienvenido sea usted a Bután, le dice un monje budista, ¿no? Y realmente Bután es un país que tiene algo muy particular, tienen el Producto Interno Bruto de la felicidad. Entonces ellos dicen que es muy importante cuidar esto y por eso cuidan mucho el acceso de los extranjeros a este país, porque dicen tenemos que cuidar esa parte que es lo más valioso de nuestro país, ¿no? Y bueno, ya de ahí podemos movernos a Nepal, que también ha tenido una realidad sumamente compleja, país principalmente budista. Sin embargo, actualmente, por su alineación casi total con China, han tenido, bueno, los resultados han sido muy diferenciados porque su economía no se ha visto beneficiada y eso ha provocado que mucha gente del país haya salido para buscar trabajo. ¿Recuerdan ustedes del Mundial de Qatar? Muchos de los trabajadores que construyeron esos estadios eran de Nepal y de Bangladesh. Y bueno, la televisión japonesa NHK reportó que, que el problema con los nepalíes es que el gobierno de Nepal rara vez da seguimiento a dónde se van las personas. Entonces las familias reportan que algunos de sus esposos, que fallecieron en Qatar y que no saben nada de ellos. Y este aspecto también ha sido aprovechado por Rusia, porque Rusia ha aventado también muchas campañas para reclutamiento, diciendo que les van a dar un trabajo. Muchas de estas personas se van y pues las mandan al frente y no tienen ni idea de qué hacer, sin adiestramiento, armas ni nada, ¿no? Y sí, muchos de los soldados caídos en fuerzas extranjeras provienen también de Nepal. Y esto es algo que la televisión japonesa NHK ha estado reportando continuamente y hasta que el gobierno de Katmandú finalmente ya le dijo al gobierno, a Moscú así de, oye, ¿qué estás jugando, no? Porque eso es también arrastrar a tu país a un conflicto con el que no necesariamente estás de acuerdo, ¿no? Y bueno, ¿podemos ir a la siguiente, por favor? Bueno, esta foto es como una metáfora de la frontera de Pakistán y la India, donde dice sospecha de todos, pero respétalos a todos. Y eso indica un poquito la dinámica que han tenido estos dos países, ¿no? Donde saben que tienen que arreglar el desacuerdo, sin embargo, pues no confían uno en el otro, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora nos vamos a mover a una región que yo creo que muchas personas, si no es que la mayoría han visitado, que es el sureste de Asia. Considero que esta es una de las regiones donde uno puede encontrar un poco más de similitud entre los países que diferencias, porque la mayoría de ellos fueron parte del estado de Siam, por lo menos hasta Tailandia, ahora sí que fue predominantemente gobernado e influenciado por Tailandia hasta el siglo XVIII. Y obviamente estos países son mayormente budistas, y esto es algo que ha prevalecido a lo largo de su historia. Ahora, posterior a la disolución del reino de Siam, cada país tuvo un destino muy diferente. No se puede decir que todos hayan tenido un destino igual, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam
las raíces lingüísticas son muy similares. Incluso si uno escucha a las personas de estos países hablar, es muy difícil saber si son de Tailandia, de Camboya, de Laos o de Vietnam, porque es sumamente diferente la manera en la que, ellos dicen, es muy diferente la manera en la que nos expresamos, pero sí hay un tronco lingüístico en común entre nuestros idiomas, incluso entre las letras también, que el camboyano y el lao y el tailandés se parecen mucho, el vietnamita no, porque el vietnamita tiene una escritura muy similar a la nuestra. Claro, leerla, pues eso ya es otro tema, ¿no? Ahora, considero que en este sentido Camboya es quien ha tenido el destino más complicado junto con Vietnam, porque Camboya todavía en estas alturas, que bueno, realmente no tiene mucho, apenas quizá unos 50 años, que el Khmer Rouge ya dejó de gobernar el país. Entonces, Camboya todavía tiene una herida social bastante pronunciada por este tema del Khmer Rouge. Incluso también se puede ver en lugares, las historias de las que hay registro son terribles y actualmente todavía conviven los victimarios y las víctimas, porque las personas que eran parte de los escuadrones de Pol Pot todavía viven. Y a esas personas dicen, bueno, pues es que yo estaba siguiendo órdenes, pero siento un arrepentimiento de lo que yo hice. Incluso hay documentales del campo de exterminio de Tuol Sleng, que es una cosa espantosa, donde las personas hablan pues, de su experiencia como víctimas y los victimarios dicen, bueno, pues es que yo tenía que seguir las órdenes. Si no seguías, ¿no sentías alguna culpa? Pues no, la verdad no, porque pues yo pensaba que… Entonces, Camboya todavía tiene que tratar de recuperarse de esto, que no es nada fácil, todavía van a pasar muchos años. Y es curioso porque uno se pregunta, ¿y si hubiera pasado de otra forma? Porque básicamente el Khmer Rouge se salió de Camboya porque Vietnam invadió. Y esto fue por una incursión de las tropas de Pol Pot en la frontera de Vietnam. Y los vietnamitas contestaron pues, con toda la fuerza militar y eso acabó en la salida de Pol Pot de Phnom Penh. Y bueno, los camboyanos dicen, pues yo solo espero que haya tenido, ahora sí que el destino que haya tenido, pero muchos dicen es que no sabemos cómo murió ni nada. Entonces a veces ellos se preguntan si realmente hubo justicia, ¿no? Porque ese tipo de experiencias son algo muy triste. Y bueno, por otro lado, Vietnam también con lo de las guerras que han sufrido y la influencia que han sufrido de todos lados, pues Vietnam tiene su versión de la historia y Estados Unidos tiene también la suya. Incluso hay 2 museos de la guerra de Vietnam y ahí cada quien cuenta su historia. Y bueno, por otro lado, en esta parte de Asia, pues Tailandia y Brunei son las únicas monarquías que tenemos. Incluso el tema de la monarquía en Tailandia es sumamente importante y sagrado para ellos. Entonces, cuando murió ahora la reina madre, declararon un luto de más de un año. Incluso dijeron, vamos a cancelar todos los eventos porque pues es nuestra reina. Y también uno como extranjero, si tú vives o vas a Tailandia, tienes que respetar a la monarquía. Cualquier falta de respeto a la monarquía se sanciona con la cárcel o con la expulsión. Entonces, sí es un poco como que parte de ellos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Bueno, Tailandia y Camboya actualmente tienen disputas territoriales y pues todavía hay ahí una guerra latente que aún no se compone. Sin embargo, aunque estos países son similares en algunas cosas, tienen sus diferencias, por lo cual voy a enseñarles un pequeño video de Bangkok para que vean un poquito de… La verdad es admirable el trabajo que han hecho. Y es algo que en Tailandia la gente es muy… normalmente mucha gente dice, es que la gente más amable que he conocido de Asia es la del sureste. Y eso tiene raíces también en el budismo, que en el budismo realmente te enseña que, bueno, que seas bueno contigo mismo y que seas bueno con los demás. Entonces, en este tipo de lugares, la gente libremente da el dinero y el tiempo para hacer comida para los monjes o también para ayudar a limpiar el templo. La verdad es una cultura que, digamos que un tema cultural de ellos que
donde la religión también los ha ayudado a ser mejores personas, porque incluso también durante conflictos, pues ellos procuran ser empáticos. Incluso, ya que estamos hablando de esa parte, en el caso, por ejemplo, de Myanmar, que llevan años bajo dictaduras militares y que ahorita están desgarrados por una terrible guerra civil, Tailandia ha sido el país que más personas refugiadas de Myanmar ha tomado, que son personas que básicamente cruzan la frontera y Tailandia les dice, no, pues sí, aquí te quedas, ¿no? Incluso es uno de los países que este asunto de las personas que son perseguidas se lo han tomado en serio, hasta relativamente reciente, ¿no? Pero sí, en general, sí es un tema bueno, de su carácter y también por el budismo, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de lo del tema bueno, de las religiones, Indonesia, increíblemente que no nos parece que sea un país tan grande, es el país con más musulmanes en el mundo, por extensión territorial. Entonces, pues también lo del tema del cambio climático, ¿no? Que dicen, bueno, ¿y a dónde voy a mover a todas estas personas, no? Y bueno, como les estaba también comentando de los distintos grupos que conviven, Indonesia, con todo y que es un país pequeño, en la parte de Borneo había una pequeña región que se llama Timor del Este. Y Timor del Este hasta recientemente, a inicio de los 2000, ya se volvió un lugar independiente. Según un documental de la televisión japonesa, que bueno, obviamente como fue una guerra civil, pues eso tuvo sus bajas humanas y hubo múltiples casos de personas que se perdieron a lo largo de la guerra, pero que ya actualmente se están volviendo a reunir, ¿no? Y pues bueno, en el tema de Vietnam, pues Vietnam a mí me parece un caso muy interesante porque siendo nosotros vecinos de Estados Unidos, muchos años se nos implantó la idea de que el comunismo es malo para todos, ¿no? Sin embargo, el caso de Vietnam a mí me parece muy interesante porque la gente de cierta forma vive bajo el capitalismo con ciertos beneficios del comunismo. Y por otro lado, un aspecto que a mí me llama mucho la atención de Vietnam es que pueden practicar la religión libremente. Incluso los vietnamitas dicen, bueno, por lo menos podemos hacer eso, ¿no? A comparación de China. Sin embargo, lo del tema de la guerra, pues sí sigue siendo algo muy debatible, ¿no? Porque Estados Unidos dice que nosotros ganamos la guerra y Vietnam dice, no, ustedes perdieron la guerra. Y creo que en vista de la evidencia, pues desde digamos que mi opinión es que sí perdieron la guerra, porque la cantidad de bajas por el lado de Estados Unidos fueron impresionantes. Y bueno, de todas maneras Vietnam terminó siendo comunista, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, pues hablando de que Vietnam tiene también sus lugares bonitos, ¿han escuchado ustedes también de Halong Bay? Bueno, les voy a enseñar ahorita un par de videos, uno de Hanoi, justamente de una parte de Hanoi que no es muy conocida, y también les voy a enseñar un video de Myanmar, porque, bueno, este video obviamente es de antes del terremoto que desafortunadamente destruyó casi todas las ciudades del país. Sin embargo, Myanmar también, al ser un país budista, tiene unos lugares de culto que son también impresionantes, muy diferentes a los de Tailandia, eso sí, se van a dar cuenta. Denme un momento. Sí, lo que pasa es que la similitud de este lugar con Halong Bay es impresionante. Aunque bueno, ahora sí que alguien que ya fue a Vietnam me comentó, y te puedo asegurar que no cuesta lo mismo que Halong Bay. Sí, pues es un río, dura un poquito más, pero sí creo que vale la pena que lo vean porque está muy bonito. Por cierto, les quería comentar algo de estos gorritos. Esos gorritos nada más se usan en Vietnam. Que no les digan que se usan en China, porque no, se usan en Vietnam. Porque mucha gente dice, me compré un gorro chino, ¿no? Y los ves con uno de esos gorros y dices, no, ese gorro es de Vietnam, pero bueno. Sí. La verdad es que cuando muchos de nosotros hemos visto fotos de Vietnam, pues la mayoría vemos las fotos de Hanoi, de Ho Chi Minh o incluso también la de Halong Bay, ¿no? Que es clásica, pero sí pienso que esto merece la pena verlo porque es diferente. Sí, pienso que esta parte también es algo que
Sí. Pues lo que pasa es que también dentro del budismo hay diferentes escuelas, ¿no? Que eso es algo que también ahora les voy a platicar también cuando pase el tema del Tíbet, que se practican muchos tipos de escuelas budistas. Y ahí sí, es la tradición de cada quien, ¿no? Ay, muchas gracias. Pero miren, como pueden ver, Vietnam también cuidan mucho todo lo del tema de su legado histórico. Que bueno, en China también ese es un tema, porque lo de los templos, por lo del asunto de la libertad de culto y la libertad de asociación, pues en China dicen, no, es que no puedes ir a la iglesia porque está prohibido, básicamente, ¿no? Entonces, sí. Tiene un parecido. También lo pensé en su momento. Bueno, ahora permítanme enseñarles un video de Myanmar. Ay, un momento. Déjenme le pongo el sonido porque si no, ¿qué vamos a...? Ok. Esto es en la capital Yangon y en Mandalay Bay. Mandalay Bay y Yangon, la capital. Sí, la verdad es que Myanmar es de esos países donde la gente dice, híjole, no sé si vaya a ir en algún momento de mi vida, pero lo que pasa es que el tema de la guerra civil es un riesgo constante. Entonces, por supuesto que a veces la gente dice, no, pues... Pues, por un lado, la base de la alimentación entre estos países es similar, pero pues cada quien, por supuesto, que le pone su toque, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comida de Tailandia, a mí en lo personal, se me hace un poquito más picante que la del resto de estos países. De Camboya, desafortunadamente no he probado nada, pero tengo entendido que hay una asociación de cocineros entre Phnom Penh, Siem Reap, de todas estas ciudades, que están intentando rescatar las recetas antiguas, porque Pol Pot también quería hacer algo similar a la revolución cultural de Mao, y básicamente pues también quiso terminar con todo ese legado, ¿no? El legado culinario incluso. Entonces ahora la gente en Camboya está tratando como de redescubrir esto, ¿no? Sus raíces. Bueno, y ahora pues les voy a hablar también de otro caso que pues en México solemos admirarlo mucho, que es el de Singapur. Singapur, increíblemente, antes quizá de los 50, era un lugar donde la ley era letra muerta. O sea, básicamente la gente hacía lo que quería, había mucho desorden social, y llegó Lee Kuan Yew a poner orden. Y actualmente Singapur es uno de los países donde la convivencia en la diversidad es ejemplar, porque Singapur tiene población china, población malaya y población extranjera. Entonces, obviamente, pues el idioma principal es el inglés, sin embargo, la mayoría china es considerable en ese país, pero por las leyes rígidas que tiene Singapur, realmente han podido salir adelante. Aunque pues el tema de los derechos humanos es un asunto que las Naciones Unidas a cada rato les recuerda, pero Singapur argumenta que pues que para poder garantizar que los derechos de todos sean respetados es necesario tener orden, lo cual a mí me parece una respuesta bastante coherente, ¿no? Considerando también nuestras circunstancias locales, ¿no? Y bueno, Malasia también es otro ejemplo de la convivencia respetuosa en la diversidad, porque Malasia también es un país musulmán, sin embargo las personas también pueden vivir ahí de una manera tranquila, precisamente porque hay un sistema de leyes similar al de Singapur, pero no tan estricto, ¿eh? Ojo, eso sí es necesario mencionarlo. Bueno, y ahora ya platicamos mucho del sureste de Asia, ya también tienen algunas ideas de dónde ir de vacaciones, y bueno, vamos al siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar de una zona que la mayoría de nosotros conocemos, o de la que la mayoría de los que hemos viajado a Asia fueron los primeros países que visitamos, que viene siendo el norte de Asia, con China, Japón, Filipinas, la península coreana, Mongolia y Taiwán. Es necesario mencionar que como de estos países es mi área de especialidad, sí voy a hablar un poquito más de cada uno, porque como les comento, Asia es enorme y es muy diverso, y es muy difícil como hablar de absolutamente todos y de dar todos los detalles de cada uno, ¿no? Porque la historia también es
Es compleja, sobre todo porque la del centro de Asia, por ejemplo, es parecida a la de la ex Unión Soviética. Entonces, pues a veces puede confundirse que uno está hablando de Europa, ¿no? Cuando realmente es otro país, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por el archipiélago más famoso, que es Filipinas. Increíblemente, fíjense que los filipinos y todos los que en algún momento fuimos colonia de España, tenemos muchas cosas en común. Incluso en Filipinas tienen platillos que son de la cocina española. Por ejemplo, el cochinillo, ellos también comen aguacate, cultivan aguacate. Por otro lado, el tagalo, ellos también para ciertas expresiones usan el español. Entonces, incluso los filipinos, cuando nosotros hablamos, ellos también nos pueden entender, aunque quizá no puedan hablarnos en español. Eso es algo muy interesante, porque en Filipinas los idiomas oficiales son el tagalo y el inglés. Sin embargo, pues todavía permanece este rasgo cultural del español, ¿no? Sin embargo, bueno, Filipinas también actualmente tiene algunos temas sociales que son que llaman mucho la atención porque, bueno, es un país que no es tan grande, ¿no? Pero, por ejemplo, de la religión católica, Filipinas es el lugar en donde hay más gente extremista de la religión católica que yo creo que es el único país, porque hasta incluso el Papa y el Vaticano llegaron a decirles, oye, bájale tantito de intensidad a tus celebraciones de la Semana Santa, por favor, porque sí es muy extremo lo que hacen estos muchachos, exactamente, entre latigazos, crucificarse, pero crucificarse de verdad, que ya el Vaticano les dijo, oye, ya, por favor. Entonces eso es una cosa que llama mucho la atención. Y por lo mismo, ¿qué creen? El divorcio en Filipinas es ilegal. En Filipinas no te puedes divorciar. Entonces, Entonces, eso es un tema muy complicado para la gente a veces, pero bueno. Y pues por lo mismo de que hay unos temas sociales muy preocupantes en Filipinas por este aspecto, de que hay muchas cosas que todavía son muy rígidas y otras que son extremadamente laxas. Por ejemplo, lo de los casinos, que hasta muy reciente era ilegal en Filipinas, pero gracias a lo de la pandemia, la gente empezó como a bajar aplicaciones para jugar en línea. Entonces, NHK registró que ha habido un incremento muy notable de la adicción al juego allá en Filipinas, que la gente se endeuda en unos niveles de $8,000, $5,000 para seguir jugando. Entonces, sí es uno de los países donde hay, como que todavía están tratando de encontrar un balance, ¿no? Y también vimos el caso de cuando estaba Duterte, que asesinó a muchísimas personas y que por lo mismo la Corte Penal Internacional lo persiguió, porque pues, no estaba claro si habían cometido un crimen o si habían sido simples ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, como que todavía están tratando también de componer el resultado de eso. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Mongolia. Mongolia es un país que los internacionalistas lo llamamos de una manera muy particular. Decimos que es un estado tapón. ¿Qué es eso? Un estado tapón es un país que convive entre dos potencias. Entonces, en este caso, Mongolia tiene que convivir con China y tiene que convivir con Rusia. Y la interacción entre ambos países ha sido complicado. Incluso Mongolia, con todo y que es una sociedad nómada, o sea, tienen todavía lo del tema de que son nómadas, incluso en la ciudad de Ulan Bator, uno ve la ciudad y por otro lado ves las viviendas nómadas. No recuerdo todavía el nombre exacto que les dan ellos, pero sí, siguen siendo una sociedad que se siguen moviendo de un lugar a otro. Y bueno, como son personas de las montañas, como ellos mismos se llaman, son temperaturas muy extremas. Están en -40 y +40. Incluso esas fotos que ven ahí, a excepción de la segunda, esas dos fotografías son de Ulan Bator y de una planicie, que esas me las mandó mi amigo de Mongolia. Y como pueden ver, pues es muy llamativo. Y también es importante mencionar que para Mongolia no es fácil también tratar con China porque hay una minoría mongola en China que también, como muchas de las minorías en China, se la ve un poco complicado para reclamar sus derechos, ¿no? Y bueno, incluso China un tiempo estuvo bajo una dinastía de origen mongol, que es la dinastía Yuan. Eso también es importante mencionar, porque Mongolia ahora no es un país tan grande, pero cuando nos vamos hacia atrás en la historia de China, estos muchachos, unos, venían de Mongolia y sí hicieron batallar un poquito a las dinastías ahí en China. Entonces sí es notorio mencionar que pues en su momento Mongolia fue un lugar sumamente poderoso. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar de China, que bueno, una historia muy vasta. Y bueno, pues en sus inicios, el país, como les estaba platicando, tuvo distintas dinastías. Ming, Song, Qing, Yuan. Incluso hubo también una dinastía que posteriormente fue la que ya puso la dinastía Qing, que fue la única dinastía manchú. Esa fue la última, hasta 1911. Entonces, es importante también decir que, bueno, todas estas dinastías estuvieron pues, interponiéndose de acuerdo hasta que ya hasta el final se quedó la dinastía Qin con toda la serie de movimientos que hubo ya por la modernidad, pues ya ya pasaron, digamos que pasaron otra época de la historia, ¿no? Y bueno, es muy importante mencionar lo del papel de la guerra del opio,
porque ese fue de los contactos que tuvo China con las potencias occidentales, particularmente con Inglaterra, y que actualmente los chinos y los intelectuales en el país lo siguen viendo como una humillación, porque decían es que nos manipularon, nos hicieron firmar en desventaja. Entonces actualmente mucho del comportamiento que tiene China también es una respuesta a esto, ¿no? Y bueno, de ahí hasta el 1949, que se funda ya la República Popular de China, y pues ya a partir de ese momento tenemos al buen Mao Zedong, que fue quien fundó el Partido Comunista. Esto es muy importante mencionarlo porque actualmente se dice que Xi Jinping quiere ser otro Mao, pero no, nada que ver, porque no es lo mismo que tú seas un producto del partido a que tú hayas sido el creador del partido. Entonces, bueno, pues tuvimos a Mao, que a partir de él fue que diseñó todo este sistema el cual estamos viendo actualmente. Sin embargo, pues tuvo también sus desatinos, que incluso hablar de esto como desatino es un poco delicado para los mismos chinos. Sin embargo, ellos dicen que, por ejemplo, el tema del gran salto adelante, en lugar de alcanzar la suficiencia alimentaria en China y de colectivizar el trabajo, mató de hambre casi a toda China, ¿no? Y por otro lado, tenemos también lo de la revolución cultural, que fue como una manera de querer acabar con el pasado para abrazar el futuro, que fue un tema más dogmático y de persecución de los intelectuales y de los artistas que otra cosa. Que en esto, bueno, a mí sí me gustaría platicarles de un caso. Una de mis mejores amigas de China, ella fue sobreviviente de Tiananmen. Ella tenía 20 años durante las protestas de Tiananmen. Su papá era pintor de los cárteles propagandísticos del gobierno de Mao. Hubo un día que bueno, el señor hizo un cartel donde no le gustaba cómo se veía Mao y lo rompió. ¿Y qué creen? Metieron al señor a la cárcel. Entonces, ella creció me decía, no, es que Mao fue de lo peor que nos ha sucedido, ¿no? Entonces, este tipo de historias uno todavía las encuentra porque muchas de las personas que estuvieron en lo de Tiananmen viven actualmente. Incluso, ¿se acuerdan de la chica de Alisa Liu, la que ganó la medalla de oro su papá es sobreviviente de Tiananmen? Entonces, también esa es otra historia, ¿no? Y bueno, de ahí pues ya nos movemos hasta el 76, que falleció Mao, y que hubo una lucha interna muy considerable al interior del partido para ver quién se quedaba ya como el secretario general. Y pues estaba ahí entre la famosa banda de los cuatro, ¿no? Entre Hua Guofeng, Jiang Qing, Shang Kunqiao, Yao Wenyan y Wang Hangwen. Y todo terminó con Deng Xiaoping, principalmente porque también la esposa de Mao quería quedarse con la silla de secretaria general, ¿no? Y pues bueno, en este caso, pues también ahora que ya a partir de ese momento que tuvimos a Deng Xiaoping, China se movió más hacia el tema de querer la apertura, pero con lo de Tiananmen, que ya fue también respuesta de las condiciones sociales que había en ese momento. Entonces pues China se fue más bien hacia el autoritarismo, ¿no? Que es lo que ahora vemos, porque incluso con la doctrina de la coexistencia pacífica que acuñó el que fue el presidente posterior a Jiang Zemin, que Jiang Zemin fue el que le tocó lo de la transición pacífica de Hong Kong. Posteriormente llegó Hu Jintao, y con Hu Jintao comenzó la doctrina de la coexistencia pacífica, que decía, no, China va a crecer de manera pacífica, de manera tranquila, nosotros queremos llevarnos bien con los vecinos, todo va a estar bien, ¿no? Y lo de la coexistencia pacífica se basaba también en el principio de la no intervención, el respeto a la soberanía nacional y a la coexistencia pacífica, básicamente. Sin embargo, bueno, llegó Xi Jinping por ahí del 2012 y dijo, ¿qué coexistencia pacífica? Ni que nada, porque China necesita crecer, necesita expandirse, necesita recursos. Entonces, una de las cosas que ha distinguido mucho al gobierno de Xi Jinping, la siguiente, por favor, tía, gracias. Lo del tema de las controversias con los vecinos. Hu Jintao hablaba de una coexistencia pacífica y Xi Jinping dijo no. En primer lugar, vamos a tener que reclamar lo que a China le pertenece, ¿no? Y en este sentido, pues Xi Jinping decía, tenemos que tener un crecimiento económico sostenido. Y pues, ¿en qué ha devengado esto? Para empezar, con Japón, aún se están peleando por lo de la disputa territorial de las islas Senkaku y Diaoyu, que están entre los dos países, pero la idea es, dicen, bueno, cada quien su zona económica exclusiva. Irónicamente, queda 200 millas náuticas, exactamente uno del otro. Entonces, quedan dentro de la zona de cada uno. Ha habido intentos por parte de las Naciones Unidas para que se pongan de acuerdo, pero ni uno ni otro quiere ceder. Los japoneses han querido conciliar de alguna forma con China, pero China cada rato se muestra cada vez más asertiva. Entonces, mucho se habla también de los encontronazos con Taiwán, pero también puede haber otro encontronazo justamente aquí, ¿no? Por el otro lado, bueno, pues con Corea del Sur, China protesta cada vez que Seúl dice que se quiere defender de Corea del Norte. Por ejemplo, en el 2017, Corea del Sur puso un emplazamiento de misiles dirigido a Pyongyang y China dijo, oye, es que eso me amenaza, ¿por qué lo estás haciendo? Porque me está amenazando Pyongyang. No, es que tú me estás amenazando a mí. Y ese problema todavía sigue. ¿Cómo ha respondido a China? Con bloqueos económicos, con veto de los turistas, veto de los conciertos de K-pop, en fin, infinidad de problemas, ¿no?
Y bueno, con Filipinas y Vietnam, lo mismo. Hay disputas en el mar, territoriales en el mar de Sunda de China, que China dice que le corresponde y los otros dicen no, es mi zona económica exclusiva. Y Taiwán, pues básicamente el problema es que existe, ¿no? Para China, lo del principio de una sola China es inalienable e innegociable. Entonces, digo, en México, por ejemplo, habemos de los investigadores que sí creemos que Taiwán tiene derecho a la soberanía, sobre todo porque desde el 49 ya fueron muchísimos años y Taiwán ya tiene democracia, tiene economía sólida, tienen una industria de semiconductores y ahora dice China, no, es que también voy a observar a Taiwán, ¿no? Entonces, ese tema también todavía va a dar mucho que hablar. Y bueno, pues con Rusia y China, como buenas potencias, nos llevamos, nos toleramos, pero amigos no somos. En eso se resume, ¿no? Ahorita en la actualidad han sido puros encontronazos en el mar, pero cuando la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. De hecho, ahora que hable de Taiwán voy a hablar un poquito de eso, porque fue algo muy curioso lo que pasó ahí. Bueno, a la siguiente, por favor. Bueno, ahora, es muy importante mencionarles, como dije en un principio, que en Asia conviven muchos grupos étnicos. Entonces, el caso más notorio también ha sido el de China, porque en China conviven 57 grupos étnicos, de la cual la Han, que es la que conocemos todos, es la mayoritaria. Y pues, en este sentido, las minorías más numerosas son las de el Tíbet y Xinjiang. Y bueno, en este sentido, son regiones donde ha habido una alta desigualdad económica, represión también y pues un total atropello a los derechos humanos, que es muy importante mencionar que el Tíbet jamás fue parte de China, nunca. En los registros históricos no hay un registro de que el Tíbet haya tenido contacto con las dinastías de tal forma que hayan pasado el Tíbet a ser parte de alguna de ellas. El Tíbet fue invadido en 1950 y ahí fue cuando ya se volvió parte de China por la fuerza. Esto es muy importante mencionarlo porque actualmente Xi Jinping está promoviendo una política para modificar la historia, diciendo que el Tíbet siempre fue parte de China y hasta quieren cambiarles el nombre. Entonces, recordemos como en México que lo que no se nombra no existe, entonces sí es muy importante mencionar esto, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues bueno, la historia del Dalai Lama, ¿no? Que el Dalai Lama huyó ya en 1951 porque pues ya era insostenible. Incluso los tibetanos cuentan que hubo una ocasión en la que el Ejército de Liberación Popular lo invitaron dizque a un evento cultural y los tibetanos dijeron, no vaya, por favor no vaya, porque parece que querían apresarlo. Y el Dalai Lama huyó a la India a los 23 años. Entonces, y todo esto pues sucedió en un espacio de 10 años, porque el Dalai Lama se volvió lama a los 14. Entonces, imagínense todo lo que a él le tocó vivir, ¿no? El Tíbet fue, bueno, lo construyeron los mismos tibetanos de siglos atrás. Pero sí, bueno, el Palacio de Potala todavía sigue, ¿no? Pero todos los templos budistas están bajo controles muy estrictos y pues realmente los monjes siguen, está prohibido que tengan una fotografía del Dalai Lama, está prohibido que prediquen cualquier tipo de religión. A las poblaciones nómadas y a las personas en los asentamientos del Tíbet alrededor de las montañas, a sus hijos los obligan a mandarlos a escuelas especiales en donde les enseñan chino y donde básicamente buscan borrar, o sea, le llama el borrado de identidad, ¿no? O de una manera menos elegante el genocidio cultural, que es lo que ha estado pasando. Y bueno, esto también ha estado pasando con otra minoría que es la minoría uigur, que es la que está en el noroeste, más pegado precisamente a los tanes famosos, donde la población es musulmana. Y ya ha habido casos documentados que estas personas han sido sujetas a tortura, a maltrato y a campos de reeducación. ¿Qué es eso de los campos de reeducación? Que dicen, es que te vamos a llevar a trabajar. Y en realidad lo que hacen, pues, trabajo forzado. Incluso hay una iniciativa en donde piden a las empresas que no acepten vender ni comprar productos que hayan sido producto de trabajos forzados en Xinjiang. Incluso Volkswagen la arrastraron a uno de estos escándalos porque en una de sus plantas resultó que había evidencia de trabajo forzado en esta parte de China. Y pues obviamente como los de Xinjiang son musulmanes, pues China luego dice, ay, es que seguramente son terroristas, ¿no? Y pues por último también les voy a mencionar un poquito lo del tema de Hong Kong, de la revolución de las sombrillas. Es que fue como un efecto dominó, porque China dijo, Hong Kong tiene que regresar al control irrestricto de Beijing. Ok. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer? Empezaron a intervenir en el proceso de elecciones en Hong Kong, a elegir a ellos a las personas que estarían en el Parlamento, y todo esto hasta 2019, que promulgaron la horrible Ley de Seguridad Nacional, que resultó en encarcelamientos masivos, persecución de activistas. Actualmente muchos de esos activistas viven en el Reino Unido, otros viven en Canadá, pero ¿qué creen? Que China tiene un arma muy particular, que
sus diplomáticos y sus embajadas las usan para perseguir a esas personas. Entonces, en las protestas en Inglaterra, por ejemplo, contra Tiananmen o cualquiera de estos eventos sensibles, pues ya ha sucedido que los agreden, que les gritan, que ahí el gobierno del Reino Unido dijo, oye, a ver, o sea, ¿cómo que persecución internacional? ¿Qué es esto, no? Y que no es algo que nada más ha pasado en el Reino Unido, también ya hay reportes en Alemania. Entonces, en China puedes ser disidente, puedes pensar que te puedes ir, pero pues a la mera hora pues no está tan fácil convivir fuera, ¿no? Siguiente, por favor. Ya casi acabo, se los juro. Bueno, y como les comenté, estos son todos los grupos étnicos que conviven en China, imagínense. Y como pueden ver, los tibetanos y los uigures son los más numerosos. Entonces, pues, incluso en el Tíbet, por lo del tema de los, ¿cómo se llama? Sí, todos tienen que hablar chino, por supuesto, pero cada quien tiene su idioma autóctono, que es como en México, por ejemplo, que imagínense que a los indígenas nosotros los obligáramos a hablar español y que no pudieran hablar ni zapoteco, ni maya, ni náhuatl, ni nada de eso. Pero lamentablemente China dice que los derechos humanos son una invención occidental y que solamente por el hecho de que tengas dónde vivir y qué comer, que ya con eso, ¿no? Pero pues la verdad es que la realidad es muchísimo más compleja que eso, ¿no? Bueno, son las montañas. Ahí vive gente, pero muy poquita. Voy a enseñarles un pequeño video de Hong Kong para romper un poco el bla, bla, bla. Que Hong Kong sigue siendo impresionante con todo y lo que les ha sucedido. Ellos dicen que sí son de China, pero que no son, pero que son de una mentalidad diferente, por así decirlo. O que son independientes, porque también hay que preguntarse lo mismo con el tema de Singapur, ¿no? Que tienen una minoría china y ellos te dicen, pues sí, sí soy chino, pero soy singapurita, ¿no? Entonces los de Hong Kong te dicen, yo soy de Hong Kong, ok. Y ahora ustedes dirán, ¿y cuál ha sido el resultado de la presencia de Beijing en Hong Kong? Híjole, ahí sí les tengo muy malas noticias, porque hay un registro por el éxodo masivo de personas que han salido de Hong Kong. Ahora las empresas dicen, es que ya no encuentro quien me hable en inglés. Porque han venido muchas personas del interior de China, pero pues nada más hablan chino. Entonces las empresas dicen, bueno, ¿y ahora dónde queda mi competitividad o en qué libro leo, no? Y pues en este sentido, ya que hablábamos de que Taiwán el problema es que existen, pues efectivamente, ¿no? ¿Cómo fue que salió Taiwán? Bueno, pues en el 49, cuando se fundó la República Popular de China, también se funda Taiwán, pero encabezado por Chiang Kai-shek y el partido del Kuomintang. Actualmente en Kuomintang todavía existe y sigue siendo un partido que apoya la de la una sola China, pero ¿qué creen? Que como Taiwán ya se volvió democracia, ahora el Partido Democrático de Taiwán es quien tiene el poder, es decir, es la oposición. Entonces ellos dicen, no, yo no quiero que seamos parte de China, ¿no? Entonces eso no sigue siendo un tema muy, muy, muy complicado, ¿no? Ahora, bueno, China usa mucho de su diplomacia dura con Taiwán. ¿Cómo es esto? Antes del 1972, muchos países reconocían a Taiwán mucho por el tema de la Guerra Fría y aislar al comunismo. Sin embargo, pues ya cuando cambiaron las cosas en el viaje de Nixon a China, ya todos empezaron a reconocer a la República Popular de China y a no reconocer a Taiwán. Y Taiwán actualmente ya son muy pocos países quienes tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿no? Entonces Taiwán todavía ha estado peleando por pues por tener su lugar en el mundo, pero de todas maneras pues Taiwán tiene su lugar en el mundo simplemente por su perfil económico, porque tienen una industria de semiconductores impresionante de la que todos dependemos. Incluso ahora que se está hablando de una invasión inminente de China a Taiwán, Taiwán lo que ha estado haciendo es estar instalando sus plantas de semiconductores alrededor del mundo. Y ese es un movimiento muy inteligente. Ahora, sobre lo que me preguntaba de la guerra, ahí pasó algo muy curioso, porque Chiang Kai-shek y Mao se estaban peleando y decían, es que tú no, es que tú tampoco. Y los japoneses avanzando por Manchuria. Y es que tú tampoco. Oye, ¿qué crees? Que nos están invadiendo los japoneses. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues ¿qué crees? ¿Sabes qué? Mira, vamos a ponernos de acuerdo ahorita, sacamos a los japoneses y ya luego vemos qué hacemos. Y eso fue lo que hicieron, justamente. Entonces ya Mao dijo, no, pues ¿sabes qué? Ya gané, ok, me voy, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Pero es irónico, ¿no? Que para sacar a los japoneses se pusieron de acuerdo y ahora irónicamente Japón ya dijo que es un aliado irrestricto e innegable de Taiwán. Y eso a China pues no los tiene muy contentos, la verdad. Pero bueno, sí, eso fue lo que pasó durante la guerra. Y bueno, pues ya, por último, vamos a hablar ahora sí que de los otros dos. Siguiente, por favor. Japón. Que bueno, sinceramente yo podría hablar de Japón toda mi vida,
porque pues es uno de los países que más he estudiado y es uno de los más conocidos. Y bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón en sus orígenes, pues era un régimen feudal, bueno, lo que nosotros considerábamos feudal en la Edad Media, bajo los samuráis, los shogunes, es decir, una sociedad muy similar a la que se veía en la Europa medieval, ¿no? Y pues tenían a sus caballeros, que eran los samurái. Es interesante la figura del samurái porque ellos se guiaban por el código Bushido, que es una serie de valores y de conductas que hacen de los caballeros grandes seres humanos. Y es interesante que el código Bushido siga presente, pero ahora los samuráis se dice que son los que dirigen las grandes empresas, o también los políticos que son hábiles o que son personas honradas, vaya, ¿no? Y bueno, la esencia realmente permanece, ¿no? Y pues Japón, al igual que China, también en el siglo XIX estuvo bajo asedio de potencias extranjeras. Y es muy interesante porque también para Japón, como para China, fue también una humillación. Entonces Japón a partir de eso pasa lo de la restauración Meiji, y ya la restauración Meiji hace que ya Japón se vaya para el camino belicista. Entonces básicamente gracias a los avances durante la restauración Meiji, fue que ya Japón dijo, bueno, pues tenemos que crecer, tenemos recursos, pues vámonos contra todos, ¿no? Y es impresionante que Japón, para el tamaño que tiene, como decimos nosotros los internacionalistas, volteó de pestañas a toda Asia. Eso es lo impresionante. La importancia de la estrategia. A veces no necesitas tener un gran ejército, sino tener una buena estrategia, ¿no? Ahora, hablando de Japón de Japón como sociedad, son personas, una sociedad con creencias profundamente arraigadas. ¿A qué me refiero? Los japoneses son muy creyentes del tema que la naturaleza vive. ¿Y a qué me refiero? Digo, todos sabemos que las plantas, el agua y demás. Pero Japón es de esos países donde se cree que hay un espíritu en todo lo que vemos, en las piedras, en el agua, en los árboles. Por eso es que Japón tiene la creencia shintoísta, que se cree que hay un espíritu que no ves, pero que ahí está, por lo cual es una sociedad eminentemente shintoísta. Esto es muy, muy importante porque en Japón mucha gente dice, bueno, es que la mayoría han de ser budistas. Pues no, ellos dicen, mira, nacemos ateos, vivimos en el shintoísmo, nos casamos en el cristianismo y nos morimos en el budismo. Sí. Y lo del tema del cristianismo también es porque en su momento los shogunes prohibieron la presencia de misioneros cristianos. Por eso el cristianismo en Japón no creció tanto como en otros países. Y pues bueno, sobre el tema de la guerra, Japón últimamente ha tenido una serie la siguiente, por favor, documentales, información, archivos, han liberado muchas fuentes de información sobre lo de la guerra. Dicen que están acusándolos de revisionistas. Sin embargo, yo considero que es más bien ver la historia desde el punto de vista de los perdedores, que eso es muy importante. Entonces, Japón reconoce el pasado y lo acepta. Hubo disculpas de algunos primeros ministros a Corea y a China por lo de Nanjing y por lo de las esclavas secuestradas, que las usaban pues esclavas sexuales, vaya, por parte de Corea. Pero ya a partir de todo lo del tema de China, pues Japón dijo, ¿sabes qué? Pues yo me tengo que defender, voy a volver a reconstruir mi ejército. Y a partir del gobierno de Shinzo Abe se comenzó a cambiar la constitución para que las fuerzas de autodefensa de Japón puedan ya volverse a rearmar. Porque dicen, pues es que si nosotros no nos defendemos, nadie nos va a defender, ¿no? Y más con el papel que ahora ha tomado Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante mencionarlo. Y bueno, es importante también comentar que lo del tema de la bomba atómica de Hiroshima y de Nagasaki, a pesar de las consecuencias que fueron terribles, los japoneses comentan que eso fue más un golpe psicológico que nada, porque ahí fue cuando ellos ya se dieron cuenta que ya habían perdido la guerra y que el emperador les dijo, ¿saben qué? Pues hasta aquí llegamos, muchachos, ¿no? Entonces, que eso fue una de las cosas más complicadas para Japón. Y bueno, voy a enseñarles unos cuantos videos, uno de Hiroshima y uno de Kioto. Ese es el edificio del Ayuntamiento de Hiroshima, que lo conservan, precisamente ellos dicen para que no se nos olvide. Increíblemente bien. Por cierto, es muy importante también platicarles que gracias a todos estos esfuerzos por construir la paz, Japón es uno de los que más apoya la no proliferación nuclear. Incluso en 2024, una asociación de sobrevivientes de la bomba atómica que se llama Nihon Hidankyo ganaron el Premio Nobel de la Paz, porque ellos han estado haciendo mucho activismo para que la gente ya recuerde de los efectos de las bombas nucleares. Que también a los japoneses, con las amenazas de Rusia de aventarle bombas nucleares a Ucrania, ellos fueron los primeros que brincaron, porque dijeron, no, eso no se puede permitir. Esto es de lo de las grullas.
Eso es de una leyenda que tienen ellos que dicen que si tú haces 1000 grullas de papel, puedes pedirles un deseo. Hubo el caso de una muchachita que tenía leucemia y que su deseo era curarse. Entonces ella, todos los papelitos que le llegaban, hasta los de la aspirinita que se tomaba, todos los hacía grullas. Y la muchachita desafortunadamente murió, pero de eso viene lo de las grullas. Y ahí donde se ve el arco, ahí fue donde cayó la bomba atómica. Y por cierto, si el museo tienen oportunidad de visitarlo, se los recomiendo mucho. Cambia la vida ver ello. Mis amigos, los de la península coreana. Bueno, es muy importante comenzar con el hecho de que la guerra de Corea todavía continúa, no ha terminado. Solo hubo un armisticio en el 53, pero la guerra todavía no acaba. Y bueno, Pyongyang, o sea, Corea del Norte, todo el mundo dice, ¿cómo sobreviven? No tienen economía, no tienen intercambio, no tienen nada, tienen sanciones, subsisten gracias al apoyo de China y de Rusia, sobre todo el de China, ¿no? Que envían alimentos y materias primas, a pesar de que el país está bajo sanciones económicas, que es, por cierto, una violación del derecho internacional. En este sentido, Corea, desde el 53, está bajo el dominio de la familia Kim. Básicamente es el país más hermético del mundo y están bajo justamente una dinastía, ¿no? Y absolutamente nadie ha podido tener el poder si no son ellos. Y en este sentido, por lo mismo de que es un país que tiene un desarrollo económico sumamente limitado, la capital de Pyongyang es lo más desarrollado que tienen. Incluso si ustedes ven imágenes tomadas desde la Estación Espacial Internacional de la Luz, Corea del Sur se ve iluminada y Corea del Norte solo se ve Pyongyang. Entonces, es un desarrollo que ha sido muy disparejo en todo el país. En este sentido, pues, bueno, Corea del Norte desafortunadamente padece de hambrunas y la mayoría de los niños fallecen antes de los 5 años. Desde luego que los que viven en la capital tienen un poco más de beneficio y más de privilegio, ¿no? Sin embargo, sí, la mortalidad infantil es sumamente alta en Corea del Norte. Y, bueno, por otro lado, el tema de los aislados fue muy evidente cuando la pandemia del COVID, porque Corea del Norte decía, no, nosotros no tenemos casos de COVID, para nada, hasta que hubo registro de que lo que hacían era que las personas contagiadas, a veces familias enteras, las aislaban en casas, les cerraban y morían. Entonces lo que sucedió es que abrían las casas y pues estaba la gente ya fallecida, ¿no? Y en este sentido, pues todos los presidentes que ha tenido Corea, Kim Il-sung, Kim Jong-un, todos los Kims, Kim Jong-un, el actual, generó mucha expectativa porque era una persona joven. Sin embargo, resultó ser pues, una decepción hasta para Seúl, porque Seúl decía, bueno, a lo mejor ya nos podemos poner de acuerdo. En algunas cosas habían podido. Sin embargo, Kim Jong-un dijo, pues no, yo necesito demostrar mi poder y mostrar que soy más importante y más fuerte que mi papá. ¿Y qué fue lo que hizo? Purgó el partido y asesinó a su tío. O sea, la única persona que permanecía viva de esa familia, Kim ordenó que lo asesinaran, ¿no? Y bueno, ahora sí que hablando de personas agradables con las que Corea del Norte se lleva bien, vamos a la siguiente, por favor. Atrás, atrás. Ay, qué agradable, qué bonito, miren nada más ustedes. No, está bien. Sí, básicamente ahí vemos a la dinastía Kim y allá arriba vemos un hermoso misil, que bueno, Corea del Norte dice que todo el mundo la amenaza y eso es parte de lo del programa nuclear. Ellos dicen que es por defensa propia, pero pues el resto del mundo no saben a qué se refieren, esa es la verdad. La siguiente era así, por favor. Y ahora pues vamos con el otro, ahora sí que la otra cara de la moneda que no es la misma moneda, porque Corea del Sur, después de la guerra, tuvieron un desarrollo económico acelerado con objetivos muy claros. Sin embargo, es importante mencionar que estos muchachos estuvieron bajo dictaduras, casi hasta los 80s. Y uno de estos dictadores más nombrado es Park Chung-hee, que él fue, ¿se acuerdan de la presidenta Park? Él es su papá. Que, bueno, la presidenta acabó en la cárcel, que eso debe haber sido algo muy fuerte para ella. Pero bueno, a partir de lo de este crecimiento económico acelerado, empezó la idea de los chaebol. ¿Qué son los chaebol?
Es un modelo que también tienen los japoneses, que se llama el keiretsu, que son grupos de empresas grandes que el gobierno las apoya, en las buenas, en las malas y en las otras, ¿no? Que bueno, en el caso de Corea, eso ha sido también un problema para los que son socios comerciales, porque dicen es que yo estoy en condición de desventaja. Sin embargo, pues también hay que ser honestos, ¿no? En el caso de China no existe el sector privado, ahí todas las empresas grandes son del gobierno. Entonces, bueno, en el caso de Corea, pues las grandes conglomerados, Hyundai, Samsung, Kia, todos ellos son chaebol. Entonces, la estructura de los chaebol es muy interesante porque a veces son familias quienes encabezan los chaebol. Entonces, a veces pasa que el papá deja el puesto y llega el hijo. Y en este sentido, pues también por lo mismo de que es un país que fomenta la educación y el desarrollo y la investigación, es un país con temas sociales muy delicados. Corea y Japón son los países donde el suicidio de la gente joven está en números muy altos. Japón ya ha intentado como promover políticas para reducir ya estos casos, pero Corea sigue teniendo un tema de que a cada año aumenta el suicidio. Porque hay una constante exigencia para ser buenos, para ser los mejores. Uno de mis jefes de la Embajada de Corea decía, es que estamos tan concentrados en ser los mejores que se nos olvida vivir, así me dijo. Entonces, creo que Corea todavía tiene una conversación muy delicada en torno al tema. Sin embargo, como todas las sociedades, tienen que evolucionar. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está lo que yo les comentaba de los chaebol, que normalmente son familias y que son pues ya de muchos años y que como decimos en México pues ya conocen el negocio, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, los más grandes, vemos a Samsung, Lotte y Hanjin, que son también empresas que tienen cierta presencia en México, ¿no? Y bueno, pues por último también dos aspectos, lo del tema de la reunificación de la península. Corea del Norte abiertamente ha dicho, bueno, pues sí estaría bien. Y Corea del Sur dice, pues a veces sí y a veces no. ¿Por qué? Porque Corea del Sur teme dos cosas, que tengan que pagar y pagar muchísimo dinero para la reunificación, el costo de reeducar a todas estas personas, darles trabajo, darles educación, y también por otro lado, pues lo de readaptarte a otro sistema, ¿no? Porque pues ellos vienen del sistema más cerrado. Sin embargo, todos los disidentes que vienen de Corea del Norte, ¿cómo decir? Como que los tratan de asimilar de la manera en la que ellos pueden, y digo en la que ellos pueden porque tienen algunas prácticas que desde mi punto de vista son cuestionables. Por ejemplo, les enseñan a hablar otra vez, porque dicen que la gente de Corea del Norte habla muy feo, ¿no? Así dicen ellos. Entonces les enseñan a hablar, les enseñan a trabajar, pues es como empezar desde cero, ¿no? Pero en Corea del Sur el peligro es la brecha generacional, porque la generación anterior a la de mis abuelos y a la de mis padres, ellos vivieron la guerra y muchos de ellos vivían en el norte, mientras otros quedaron en el sur. Entonces, ocasionalmente hacían lo de reunir a las familias, que Kim Jong-un dijo, no, pues ya no se van a reunir. O sea, unilateralmente él dijo que ya no. Entonces, el temor es que esta generación que vivió la guerra y que ha estado haciendo activismo por la conciencia de tener un país dividido, ya desaparezca, y que como ya hay una generación, la mía por ejemplo, que ya nació en una Corea dividida, que Corea permanezca así. Por eso también Corea ha consultado muchísimo con Alemania, porque los alemanes dicen, es que nosotros desde que entendimos que somos un pueblo, un mismo pueblo, entendimos todo. Dicen, yo entendía que quien estaba atrás del muro era como yo, y a partir de ese sentimiento fue que nosotros decidimos pelear por reunificarnos. Y Corea, eso es algo que todavía tienen que como que asimilar, porque los del sur te dicen que los del norte son como de otro planeta, cuando en realidad pues hasta la comida tradicional es la misma, ¿no? El del norte come fideos y el del sur también, ¿no? Come kimchi y el de allá también come kimchi, ¿no? Entonces sí, los disidentes se acostumbran a la vida en Corea del Sur, pero les cuesta mucho trabajo. Y bueno, por último, la siguiente, por favor. Les voy a hablar de la ola Hallyu famosa, porque tanta gente en México se ha vuelto muy fan del K-pop y realmente este estilo de música y de entretenimiento ha tenido mucha aceptación en Occidente, que eso es muy interesante porque todos los productos culturales que hacen nuestros países de alguna manera reflejan nuestra cultura y una parte de nosotros mismos. Sin embargo, con el K-pop y con los doramas es interesante porque, bueno, hay que decirlo, ¿no? A veces por los grupos de K-pop, muchas personas se van por ese estereotipo del coreano, cuando en realidad en Corea pues las personas se ven muy diferentes, ¿no? Por otro lado, lo del juego del calamar o lo de la película de Parásitos, ahí sí puedo decirles que sí incluye un aspecto no precisamente positivo de la cultura de ellos, que es una competencia férrea, y que en esa competencia tú tienes que ser el mejor y no importa si dejas a alguien en el camino o si esa persona, como en el juego del calamar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que es muy importante comentar, que pues sí, los cantantes de K-pop no se ven como toda la gente en Corea, eso hay que decirlo. Y bueno, siguiente. Gracias por todo, gracias por escucharme. Espero que les haya gustado mucho, la verdad es que la preparé con mucho cariño. Gracias, muchas gracias. No, pues nuevamente gracias María por tu
como fue un viaje de turistas, ¿no? Casi por todo Asia realmente, ¿no? Tanto por todo Asia como hacia la historia, ¿no? Y como asociación te queremos dar un reconocimiento, el cual déjame leerlo. Dice, la Asociación de Caballeros Mexicano-Libanés Al-Fursan AC otorga el presente reconocimiento a la doctora María Blancas Larriba por su destacada participación como ponente en la conferencia Regiones de Asia entre el idealismo y la realidad. Muchas gracias. Para la foto.